¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video. Ya llegó la actualización 214 y con ella también llegó el evento de Navidad. En este video no les voy a explicar cómo hacer el evento de Navidad. Ya saben, si al menos 10 personas comentan, pues explico toda la metodología del evento, cómo se hace y pues cómo se avanza en el progreso. Esta vez lo que les voy a explicar es una forma un poco más fácil de pasar los proyectiles. La verdad no es algo infalible, puede fallar dependiendo de que también ustedes calculen en qué momento dar clic. Lo que yo les voy a dar son puntos donde pueden dar clic sin morir. O sea, me refiero a que cuando le den clic el personaje, si ustedes calculan bien, va a pasar y en ese punto no le van a pegar los proyectiles. De esta forma tenemos una manera de pasar más fácil los proyectiles, calcular un poco mejor los espacios donde tenemos que estar para que no nos peguen los proyectiles. Aunque, como les digo, no siempre es seguro, igual uno con el tiempo le va calculando mejor los proyectiles, incluso puedes pasar sin los puntos, pero para los que apenas inician el evento, espero les sea de mucha utilidad. Y bueno, vamos a empezar con el primer tramo. Para esta primera parte, para recordar o para hacer como más fácil recordar los puntos, es como agujero esquina, porque ya pues se van a dar cuenta que casi todo está entre agujero y esquina. Ven este agujero, entonces la idea es darle clic en esta esquina. Entonces cuando ya pase el rayo le vamos a dar clic y pues ya cuando pasemos vemos que no nos va a pegar. Igual acá está este hueco y le vamos a dar clic en esta esquina. Acá de nuevo ven este hueco y en esta esquina. Acá de nuevo pues hay un vacío, entonces vamos a darle clic en esta esquina. Acá de nuevo en esta esquina. Y como pues el siguiente ya es bastante amplio, no hay necesidad pues de darle ningún clic. En esta parte nos vamos a fijar solamente en este rayo, no en este, sino en este. Este es el más importante y cuando pase le vamos a dar clic acá. Tenemos que calcular bien y pues si logramos pasar. Acá de igual forma nos fijamos en el de acá y vamos a darle clic en esta esquina. Ya con el último pues es esperar a que pase y seguir nuestro camino. El segundo tramo para mí son como las uniones. Ya se van a dar cuenta por qué. Vemos que acá tenemos como una clase de Y. En la unión de tres piedras le vamos a dar clic ahí. En el siguiente también vamos a buscar eso y le vamos a dar clic ahí. En el siguiente también hay pues tres piedritas juntas y le vamos a dar clic ahí. En el siguiente también, de nuevo. En el siguiente también nos ayuda mucho pues tener como el recuerdo de las tres esquinas. Y aquí también pues perfectamente pueden saltar, que es lo mejor, así no se arriesgan. O pues simplemente esperan a que pasen los proyectiles y le dan clic allá. El tercer tramo es el más difícil de todos. La verdad lo más probable es que tengan que morir y pues pasar con la protección cuando te reviven. Pero igual pues si lo quieren intentar, acá les dejo más o menos cómo se puede pasar. El primero pues le damos clic en esa esquina. Ahora como este rayo nos está disparando, bueno este proyectil, le vamos a dar clic aquí y después acá, casi inmediatamente, cuando veamos que el proyectil pues pasa frente a nosotros. Y después otra vez seguimos derecho. Acá tenemos que esperar a que pase ese proyectil. Cuando pase le damos clic acá. Y acá pues la verdad sí es un poco más distinto, es un poco complicado. Lo que sí les digo es que cuando pasen estos dos anteriores nos podemos resguardar aquí donde estoy parado y podemos pues dispararle al lobo que aparece en la parte de acá. Y después calculando o saltando pues seguimos nuestro camino. Esta última parte también son esquinas, solo que son un poco más difíciles de identificar. Igual pues con un poco de memoria logran pues acordarse de ellas. Igual como les digo, con el tiempo pues se van aprendiendo a pasar esto mucho más fácil. Pero si les cuesta, creo que pues estos puntos después ya les pueden ayudar un poco. Acá pues está la otra esquina. Ahora acá. Ahora en esta esquinita de aquí. Y ya para terminar pues sería esperar a que pase el último proyectil y seguir nuestro camino. Esto sería todo. Sé que no, pues no es la gran cosa, pero espero a alguno les sea de utilidad.
Y ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.